Muy bien, buenas tardes. Entonces, miremos por acá. Veo conectado a Juan Pablo Giraldo. Buenos días, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Presente. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Por acá tenemos entonces a Fabián Gutiérrez. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo estás? En la casita. Eso está muy bien. Gabriela Álvarez. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo estás? Listo. Jenny Mayorga. Buenas tardes, profe. Yo soy Lizeth Garzón. Bueno, listo. Eso es Buenas tardes, profe. importante que me lo digan. Buenas tardes. Jessy Giraldo. Jessy Giraldo, listo. Jessy Giraldo. Bien, Juan Pablo. No, mentiras, ya lo apunté. Miguel Ángel Medina. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, listo. Valentina Romero. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Valentina. Listo. Jimena Tavares. Profe. Señor. Buenas tardes. Ricardo se está conectando por llamada. Ricardo, ¿cuál es el apellido? Ya se va a presentar. Buenos días, profe. Rafael Ricardo Treviño. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, me alegra. ¿Ricardo qué? Treviño. Triviño. Ok, perfecto. Gracias. Listo, bienvenido, Ricardo. Bueno, entonces Ricardo, Valentina, Jimena Tavares. Sí, señor. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Listo, Jimena Tavares. Bien. Y creo que esos son todos por ahora. Sí. 9 personas tenemos hasta el momento. Bueno, muchachos, ¿en qué quedamos el día de ayer? ¿Fue ayer que nos vimos o fue antier? Nosotros tenemos clase hoy y mañana, ¿cierto? Antier, profe. Sí. No, mañana no tenemos, solo los lunes, martes y jueves. Claro, sí, señor. Si es que es verdad que nosotros no tenemos sociales con el profe Alonso. Listo, vale. Entonces hoy tenemos filosofía también. Bueno, muchachos. Dijo que lo iba a cambiar economía para filosofía. Si habíamos dejado lo de economía para los lunes, filosofía el martes y filosofía el jueves, ¿sí? Sí, ahorita tenemos el filosofía. Sí. Bueno, entonces vamos a arrancar. ¿Quién fue la persona que llegó? ¿Jorman Obando? Sí, señor. Listo, Jorman, bienvenido. Y también José Murillo. Listo, bienvenidos entonces. Bueno, entonces, ¿qué habíamos alcanzado a decir la clase anterior? ¿Quién me quisiera decir en dónde fue que quedamos? Para que pues podamos aquí seguir como una ruta. Chicos. Quedamos como en especificando que era filosofía y
que íbamos a ver en esta materia. Listo, muy bien. Entonces, el concepto de filosofía fue lo que por ahí trabajamos. Listo. ¿Qué significa filosofía entonces? A ver, ¿quién me dice? Señor, ¿Qué significa, no escuché. ¿qué significa filosofía? Es un pensamiento racional. Y la raíz de la palabra, la etimología de la palabra, ¿qué es lo que traduce? Filos, amor, ¿recuerda? Sofos, Sofía. Entonces, la filosofía pues es básicamente ese amor por la sabiduría, esa búsqueda permanente de la sabiduría. ¿Sí? Bueno, resulta que en la guía inicial, en la guía que ustedes ya tienen y que están desarrollando, nosotros dejamos fecha límite para el desarrollo de esa guía para el día 26, ¿cierto? Sí, señor. Sí, listo, para el día 26. Entonces, muchachos, resulta que, digamos, es en esa guía que nosotros estamos desarrollando, aparecen unos aspectos, pues, muy generales, unos aspectos introductorios de la filosofía. Por ejemplo, nos va a aparecer el concepto, ¿sí? Dice, por ejemplo, ¿qué es la filosofía? Entonces allí pues aparece una imagen como cuestionándose, ¿no? Es la actividad en la que nos embarcamos, a veces sin quererlo, cuando nos ponemos a pensar críticamente sobre los conceptos, creencias y procedimientos que utilizamos habitualmente. Entonces, eso es bien interesante porque, o sea, no se trata de ponernos en el plan de que el filósofo es una persona extraña, es una persona que por allá, perdónenme la expresión, se la fuma verde, ¿sí? A veces pintan la filosofía como el fumarse la verde y resulta pues que no es de esa manera, ¿sí? El filósofo lo que hace es ocuparse de la realidad, se centra en la realidad. El filósofo lo que hace es hacer como un llamado de atención, no a regañadientes, pero sí un llamado a la población general de que es importante pensar de una manera más profunda lo que vivimos. Y ojo, porque pensar profundo no significa ser más intelectual que otros, no significa saber más, no significa ser poseedores de la verdad. No, la filosofía, como bien lo indica la palabra amor por la sabiduría, nos está indicando que estamos en un camino, en un proceso de búsqueda, ¿sí? De esa sabiduría. Por eso nosotros no podemos pensar que de un momento a otro ya lo sabemos todo y que no tenemos nada más por aprender. Entonces, esa es una lección muy importante que la filosofía nos hace. Un filósofo que se crea dueño de la verdad, que sea arrogante, que considere que los pensamientos de los demás, que las ideas que tratan de desarrollar otras personas son inferiores, no son válidas, ese filósofo en esencia no es filósofo, porque entonces no sería amante de la sabiduría, porque estaría desconociendo los caminos y los procesos que otras personas hacen para poder llegar a esa sabiduría, para llegar a ese conocimiento, ¿sí? Nosotros a lo largo de nuestra vida buscamos respuestas.
Entonces comenzamos a preguntarnos, por ejemplo, por si la persona de la que yo de pronto estoy enamorado, entonces me ama realmente, ¿sí? Entonces nos empezamos a plantear ese tipo de preguntas y es muy usual que en esta etapa de la adolescencia, de la juventud, pues pase mucho eso, ¿sí? Y digamos que el plantearnos la pregunta es un ejercicio sano en la medida en que nosotros no nos llenemos de miedos, no nos llenemos de prejuicios frente a la otra persona, sino que más bien nosotros vayamos entendiendo esa naturaleza del amor. Entonces, como hablábamos con otro grupo esta mañana, resulta y pasa que la filosofía nos puede ayudar a esclarecer cuando algo es ilusión, es cháchara, es puro bla bla bla, a cuando de pronto algo es más sólido, más estable, más verdadero, digamos, con mayor raíz, ¿no? Con mayor compromiso. Entonces, la filosofía Profe, nos puede ayudar a ello. Fabián, dime. Fabián, ¿te escucho? ¿Qué pasó, señor, Fabián? Sí, señor, lo escucho. Se escuchaba entrecortado, pero ya se está mejorando. Ah, bueno, gracias. Gracias. Es importante que ustedes como que me, me vayan comentando. Muy bien. Listo. Hay unas preguntas que aparecen en la guía que son preguntas introductorias, unas preguntas que quizás nosotros nos hemos planteado a lo largo de nuestra vida y quizás pues hemos en esa búsqueda de respuesta a veces nos podemos encontrar con respuestas bien particulares, bien curiosas, pero pueda que en vez de orientarnos nos terminen desorientando más. Voy a poner un ejemplo respetando todas las creencias, respetando obviamente las tradiciones, ¿sí? Resulta y pasa que nosotros tenemos una idea de la muerte. Vamos a empezar por la muerte para hablar de la vida. Tenemos una idea de la muerte en donde nosotros nos morimos y entonces nos vamos o para el cielo o para el infierno o para el purgatorio, ¿sí? Entonces, y nosotros tenemos esa idea porque la religión católica sobre todo, o la religión que nos está, digamos, guiando a nuestra familia, pues es lo que nos inculcan, ¿no? Entonces, nos espera el cielo si nos portamos bien, nos espera el infierno si nos portamos mal. Y como somos más o menos, o sea, somos ahí como que a veces nos portamos bien, a veces nos portamos mal, entonces está el purgatorio, donde uno como que va y purga algunas cositas. ¿Sí o no? Fabián, dime. pero ¿quién confirma que eso sea verdad Ok, o que vaya a suceder, no? sí, señor. He ahí precisamente la razón de ser de este tipo de conversaciones, ¿sí? De este tipo Profe, yo de tengo otra clases. duda. Sí, señora. Dime, Daniela. O sea, si se supone que el purgatorio y el infierno son como que donde vive Satanás, Satanás porque quisiera agobiarnos o esclavizarnos porque ofendimos a Dios y Dios es su enemigo. Es que ahí es donde nosotros tenemos que empezar a cuestionar profundamente esa información que a nosotros nos dan, ¿sí? Ustedes pasaron, me imagino yo, por una catequesis. La mayoría de ustedes me imagino que provienen de familias católicas, ¿cierto? Para partir como Pero, de... profe, Sí, espérame, vamos resolviendo puntico por puntico para poder avanzar. Entonces, ahorita te doy la palabra, Fabián. Entonces, lo que quiero decirles es que al provenir de familias
en su mayoría católicas, culturalmente esa es la información que nosotros recibimos. Nos han hablado de la importancia de los sacramentos, que es algo que es muy propio de la religión católica. Entonces, nosotros nos vamos y hacemos una catequesis de primera comunión, una catequesis de confirmación, y entonces allí en esas catequesis como que nos dicen a nosotros todo este tipo de cosas, nos dicen, no, miren, es que existe el cielo y en el cielo pues están aquellos que han amado más, ¿sí? Aquellos que de pronto pues han hecho las cosas mejor y los que no las han hecho tan bien pues entonces van a otro lado, ¿sí? Entonces es como si Dios tuviera todo perfectamente organizado, o sea, todo como tan estructurado, el que se porta bien pues entonces viene aquí, la goza, la pasa bien eternamente, y el que no pues entonces pues ya sabe a dónde tiene que ir. Frente a la inquietud de Daniela, sería importante saber si todo lo que existe, ya pues pensándolo desde un punto de vista más filosófico, no proviene de una única fuente, ¿sí? Y esa única fuente es a la que nosotros podríamos denominar como Dios, ¿sí? Pensar que existe un lugar de sufrimiento, un lugar de pena, un lugar donde está el diablo allá como haciéndonos pasar inmensos dolores, inmensas penas, pensar en ello significaría que el mismo Dios de amor del que habla la religión, pues no nos amaría tanto, ¿sí? No nos amaría tanto, porque pues es un poco perverso pensar que algunos como que sí se van allá a sufrir y otros pues entonces sí la gozan. Y la gozan porque obedecen, porque hacen lo que ese Dios les exige, ¿sí? Y los que no hacen lo que ese Dios les exige, entonces se van a condenar. Resulta que nosotros fuimos creados, y lo vamos a estudiar mucho más adelante cuando estemos con San Agustín, fuimos creados con algo que se llama libre albedrío, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos la capacidad para tomar nuestras propias decisiones y mirar cuál es el rumbo que le queremos dar a nuestra vida. Entonces, no es ni Dios, ni el diablo, ni el infierno, ni el cielo. Realmente, digamos, la consecuencia de nuestros actos, ¿sí? Nuestra vida como tal es una obra de arte que nosotros podemos, digamos, hacer nosotros mismos, ¿sí? Nosotros mismos tenemos la facultad para fabricar esa obra de arte, para poderla pulir, para poderla esculpir, ¿sí? Para poderla amasar, si ustedes quieren. Entonces, pensar en cielos, pensar en infiernos, pensar en purgatorios, es más un mecanismo, digamos, si se quiere, de control, donde se le puede decir de pronto a la gente, mire, actúe de determinada forma o si no van a tener consecuencias un poco negativas. Sí, es una manera como de que nosotros podamos hacer las cosas mejor. El hecho de hacer las cosas mejor no debería tener de fondo pues el premio o el castigo, así como cuando estamos en el colegio y entonces pues el que se porta bien y el que hace las tareas y el que se destaca en clase pues es el que pasa el año y el que no pues es el que pierde el año, ¿sí? Entonces ese no es el orden cósmico, muchachos, ese no es el orden de la realidad, es una forma de organizar la realidad, pero no es la verdad absoluta, ¿sí? Eso no significa entonces que nos vamos de desmadre, que nos vamos entonces ahora a embriagar, a tener relaciones sexuales a lo loco, meter drogas, a estar en riñas, ser groseros con nuestras familias, con la gente. No, tampoco les estoy diciendo eso, ¿sí? Se trata de que nosotros tengamos un criterio para actuar, ¿sí? Un criterio. Que ni siquiera ese cielo eterno que me prometen sea la razón de ser de mi acción, no, es algo mucho más interno, ¿sí? Es algo que está mucho más adentro de nosotros,
¿sí? Porque ese cielo que nos pueden prometer se ve como medio lejano, se ve externo, y resulta que no necesitamos de realidades tan exteriores a nosotros. O sea, quizás esas respuestas que nosotros necesitamos saber sobre la vida, sobre la muerte, estén en nuestro interior, más que buscarlas afuera, ¿sí? Entonces, de eso, por ejemplo, nos hicieron conscientes Sócrates, ¿sí? Sócrates, que lo vamos a ver de un modo más profundo. Puede estar también el señor Platón. Vamos a encontrarnos con la filosofía medieval, con el señor San Agustín, ¿sí? Personas que tuvieron algún tipo de experiencia interna donde lograron entender que, hombre, todas las verdades que nosotros necesitamos saber frente a la vida y frente a la muerte, las podemos hallar en nuestro interior, ¿sí? Básicamente es eso. Las religiones sí ayudan digamos, como a garantizar cierto orden social, pero a la vez también niegan algunas libertades, ¿sí? O sea que no podemos nosotros descalificar del todo a la religión, pero tampoco podemos creer 100% en lo que nos diga la religión. Sí, hay que buscar un justo equilibrio, hay que buscar ese justo medio del que nos habla Aristóteles, ¿sí? No podemos creer todo lo que nos digan, pero tampoco podemos desecharlo todo, ¿sí? ¿Quién es el que realmente decide? ¿Quién es el que realmente tiene la facultad para poder entender cómo es la realidad? Finalmente, el que decide soy yo. Ahorita pues ustedes están jovencitos, entonces ustedes están en una etapa en donde están consolidando su personalidad, sus sentimientos, sus emociones, su forma de ver la vida. Y entonces a veces eso nos hace a nosotros pensar que la información que nos llega, esa ya es la verdad sobre las cosas. Y resulta que cuando van pasando los años, nos vamos dando cuenta que no es así, que lo que yo creía verdadero de pronto hace unos 10 años ya no lo es tanto, que lo que yo anhelaba hace 5 años ya no lo anhelo de la misma forma, ¿sí? Porque uno va entendiendo y se va dando cuenta de cómo es que la vida pues tiene diferentes facetas, diferentes matices por comprender, ¿sí? Entonces pues las verdades de la religión, las verdades que la religión nos muestra como verdad, sirven de cierta manera como para instaurar cierto orden social, pero no nos ayudan del todo a profundizar en nuestro criterio. Hay un momento en la historia, muchachos, por ejemplo en la Edad Media, en donde las personas que pensaban distinto, pues eran pasadas por un tribunal que se llamaba la Inquisición. Y la Inquisición pues partía de la misma iglesia, donde pues a las personas se les condenaba por postular nuevas teorías, de pronto por hacer prácticas ocultas que algunos piensan que son satánicas, pero resulta pues que no todo lo oculto, no todo lo que sea hermético, hermético quiere decir como privado, ¿sí? Tenga que ser necesariamente satánico o tenga que ser diabólico, ¿sí? Hay que tener mucho criterio a la hora de lanzar un juicio, ¿sí? Entonces, pues, bueno, no sé si con lo que he dicho hasta el momento vamos entendiendo como por dónde va el agua al molino. ¿Qué dice Daniela, por ejemplo, que hizo la pregunta puntualmente? ¿Ustedes sí me están escuchando, chicos? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Es que se me confundió. Sí, profe. Sí. Daniela, te escuchamos. ¿Qué fue? Pues lo que pasa es que se me... Sí, te escucho. Profe, es que no le entendí lo que dijo porque no se escuchaba bien. Ah,
¿Qué entendiste? ¿No entendiste nada? No, te escuché entrecortado. Ya, ¿todos me escucharon entrecortado? No, señor. No, no, señor. Ah, bueno, listo. Me preocupé por un momento. Pues bueno, Daniela, ¿ahí cómo me estás escuchando? Bien, ya un poquito mejor. Ah, bueno, listo. Listo, muchachos. Y Daniela, básicamente lo que yo les estaba diciendo es que la religión sirve para mantener cierto orden social, ¿sí? Para mantener ciertas estructuras, para que la gente no se desborde, ¿no? Cuando hablo de desbordarse quiere decir que no se vaya todo el mundo como a la juerga, sin Dios y sin ley. Entonces, para eso puede servirnos la religión, ¿sí? En ese sentido puede ser muy positiva, en el sentido en que mantiene cierto orden. Pero no todo lo que nos diga la religión es la verdad absoluta, porque pues si fuera así, pues no habría necesidad de seguir haciendo conocimiento. Cuando nosotros hablamos de conocimiento, cuando nosotros hablamos de la verdad, estamos refiriéndonos a algo que está en camino por descubrirse o por hacerse. La misma palabra filosofía nos lo indica. Si yo digo amor a la sabiduría, es, o sea, ese encuentro permanente con la filosofía, esa búsqueda, es un espíritu de búsqueda permanente de la misma. Si yo amo la sabiduría, pues yo investigo, yo busco, voy en camino de, ¿sí me hago entender? Entonces, cuando yo digo que ya no hay más verdad, sino el cielo, el purgatorio y el infierno, pues cierro la puerta a ese mundo de posibilidades, a ese universo de posibilidades de respuesta frente a mis inquietudes, ¿sí? Eso es precisamente lo que hace la filosofía, abrir puertas, ¿sí? No cerrarlas, abrirlas. ¿Ustedes se imaginan cuántas religiones existen en el mundo más o menos? ¿Quién me quiere decir un número aproximado de religiones? ¿Quién se arriesga? A ver. ¿Más de 20? ¿Dices más de 20? Sí, sí, señor. Ok, listo. ¿Alguien da otro número? Profe, pues Opino lo mismo que Valentina. aproximadamente 4.200 religiones. Excelente, Daniela. Imagínense ustedes 4.200 versiones sobre la verdad. Entonces, ¿por qué razón uno va a decir que lo que uno dice es verdad y lo que el otro dice es mentira? ¿Bajo qué criterio se puede decir eso? Si existen 4.200 versiones. Sí, Valentina. Yo creo que todas las religiones tienen algo en común y es que todo lo que oyen, ven, sienten, lo atribuyen a un dios o a varios dioses. Siempre las explicaciones que dan las religiones de todo lo que está pasando en el mundo es gracias a Dios o a los dioses. Ok. Creo Sí, que eso es lo que tienen en común todas las religiones. hay una tendencia Pues, profe, a un ser superior. profe, Sí, José. José. yo a mi punto de vista lo veo como algo que está basado ya desde hace muchos años y lo han escrito muchas personas como la Biblia, porque la Biblia no está escrita no por una sola persona, sino por varias. Yo me basaría más por la verdad que dice la Biblia. Sería mi opinión y lo que yo creo. O sea, basarme más por lo que ha enviado Dios a hombres que escriban o sea, Dios dice algo y por ejemplo ellos los escriben. Sí, pero basarme más a lo que Dios ha dicho y lo que Dios manda, yo me basaría más hacia ese lado. Pero es que la Biblia ha sido manipulada por más de 1.000 millones de personas. Ha sido redactada más de las veces que podemos contar.
Entonces, exactamente lo que dice la Biblia no es lo que Dios dice. Hay pruebas de que la Biblia ha sido manipulada para el beneficio de la iglesia, ya sea católica, cristiana, I don't know, judía, lo que sea. La Biblia ha sido manipulada para el beneficio de todas las religiones. Entonces, basarnos en lo que dice exactamente la Biblia, creo yo personalmente que estaría mal. No sé, esa es mi opinión. Muchas gracias Valentina y muchas gracias José. Precisamente entre ustedes dos se ha dado aquí un mini debate que son propios de una clase de filosofía. Eso está muy bien. Ya te doy la palabra, Gabriela. Vale. Sí, ya, qué pena contigo. Ya te doy la palabra. No, tranquila. Ahí lo que quiero decirles, muchachos, es que no tenemos por qué, digamos, renunciar a nuestras creencias de un momento a otro, ¿sí? Ni tampoco podemos nosotros llegar a, digamos, como a negar todas las creencias que existen. Ni tampoco podemos creer con los ojos cerrados todo lo que nos dicen, ¿sí? O sea, la filosofía nos ayuda en ese sentido a buscar un justo medio, ¿sí? Nos ayuda a buscar como ese equilibrio en la perspectiva de las cosas que nosotros tenemos. Gabriela, ¿qué ibas a decir? Bienvenida seas. Gracias, profe. Profe, yo iba a decir algo, o sea, aportando lo que dijo mi compañero José respecto a lo de la Biblia. Digamos, ahí él comentaba que, pues, en la Biblia, o sea, muchos de los escritores, puedo tomar el ejemplo que, digamos, como decía el profesor, que en la filosofía, digamos, sobre, o sea, experiencias personales, que cada quien de forma individual lo hace, o sea, tiene un aprendizaje de forma autónoma, ¿sí? Entonces, digamos, en la Biblia hay personajes quienes fueron, como por ejemplo Pablo, que fue el que escribió la carta de Pablo, pero digamos, esas fueron palabras que fueron dadas por Dios hacia él. Entonces, ahí es como una experiencia personal que tuvo cada persona, para escribir lo que Dios nos decía a través de ellos. O sea, es como decir, como testimonio, por decirlo así, la experiencia personal que tuvo cada. Exactamente, o sea, es que precisamente ese es un aspecto bien interesante, o sea, no podemos perder de vista que la filosofía, la religión, la teología, todo el conocimiento que nosotros podamos tener, que podamos investigar, es fruto de experiencias no solamente colectivas, sino también personales, ¿sí? Por ejemplo, lo que tú acabas de decir de Pablo, ¿no? Ya te doy la palabra, José. O sea, si nosotros basamos la negación de una religión solamente porque hay cosas que no podemos comprobar científicamente, estamos equivocados, ¿sí? Pero si nosotros creemos totalmente, o sea, pensamos que toda la experiencia que dice la Biblia que tuvo, por ejemplo, Pablo, es absolutamente real, ¿sí? Y no investigamos, no vamos más allá, no buscamos las fuentes, no buscamos los vestigios de esa información, también estaríamos, digamos, cometiendo un error por omisión, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros realmente, el espíritu filosófico, es lo que realmente a nosotros nos permite avanzar en ese tipo de investigaciones. Pueda que la experiencia que tuvo, por ejemplo, San Pablo, ¿no? Que él estaba persiguiendo judíos, se cae del caballo y entonces resulta que Jesús se le aparece como una visión, le dice, oye, ¿por qué me sigues? ¿Por qué me persigues? ¿O por qué persigue al pueblo como tal que creía en él? Y a partir de eso, entonces, lo que Pablo tuvo fue
una visión diferente de su propia vida, o sea, es una experiencia de vida, ¿sí? Encontrarse con Jesús, caerse del caballo, ¿sí? Entonces, a nosotros nos puede pasar que vamos de paseo por el campo y de un momento a otro vemos como digamos, una oruga, ¿sí? Empieza, digamos, a convertirse en mariposa, ¿cierto? Vemos cómo empieza a salir del caparazón la mariposa, ¿cierto? Empieza ya a batir sus alas y esa experiencia de ver eso, de quedarnos, nos puede cambiar la vida, ¿sí? Nos puede empezar a hacer ver la realidad de otra forma. Entonces, hay que tener en cuenta eso. También está la experiencia personal. José, qué pena no haberte dejado hablar ahorita. José. Sí, señor. Profe, pues yo respetando lo que dijo mi compañera Valentina, pues yo lo que tengo entendido y he leído es que, por ejemplo, la Biblia de la Iglesia, la católica, la Dios habla hoy, esa Biblia hay hombres que la han escrito, o sea, hombres que Dios no ha enviado para escribirla, sino ellos mismos, creyendo en su sabiduría, la escribieron. Pues no sé si es lo que dice mi compañera Valentina, y además yo me guiaría más a lo de las Biblias antiguas, que serían, digamos, la Reina Valera, y confiándome en lo que dice, digamos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero de aquella Biblia que es la Reina Valera. Pues no me guiaría tanto a la Biblia de la Iglesia Católica, porque es que esa Biblia ya está compuesta por hombres, no por hombres que ha enviado Dios. Entonces, yo, respetando lo que ella dijo, pues esa es mi opinión. Muchas gracias, José. Valentín, ¿ibas a decir algo? Micrófono, no sé si está prendido. Sí, Valentina, yo vi que lo tenías prendido ahorita. Ahorita está prendido o apagado. Es que no puedo. Te estoy escuchando, sí. ¿Quieres decir algo? Ok. Sí, pues con respecto a lo que están diciendo la Biblia, pues no sé. Yo respeto todas las religiones, fui criada en una familia muy católica, muy creyente, pero bueno, en algún punto de mi vida adolescente cambié un poco mis creencias y debido a la Biblia hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo y creo que a través de los años, como dije anteriormente, ha cambiado el significado de las cosas que están ahí y no solamente cómo están escritas, sino el ser humano, el católico, el cristiano, el musulmán, lo que sea, ha cambiado el significado. Entonces, básicamente creo que sería totalmente imposible saber realmente lo que Dios, las personas general que escribieron la Biblia desde el principio quisieron decirnos, porque todo en la Biblia está basado bajo nuestra percepción, como nosotros lo vemos. Entonces, no sé, creo eso. Sí, el hecho de que nosotros tengamos una percepción de la realidad y que hombres concretos de otras épocas hayan podido experimentar y hayan podido ver y hayan podido plasmar, eso tampoco nos cierra la posibilidad de que exista, por ejemplo, un Dios universal, ¿sí? Tampoco, digamos, sería válido negarlo, ¿sí? Negar esa posibilidad de que exista ese Dios universal. Como tampoco, digamos, cada experiencia que haya habido a lo largo de, bueno, la historia de la Biblia o diferentes religiones, como por ejemplo la de Mahoma, digamos en el Islam, digamos que cada una de esas experiencias también nos quieren mostrar algo concreto
de esa cultura, de esa sociedad de ese entonces, y a veces nosotros pensamos que es pues la palabra de Dios definitiva para toda la humanidad, digamos, esa es la forma en que a nosotros nos han vendido el tema. Por ejemplo, digamos un datico bien interesante para que ustedes lo piensen un poquito. Nosotros celebramos la Navidad el 24, 25 de diciembre, ¿sí? Entonces, resulta que nosotros pensamos que Jesús nació en un pesebre un 24 de diciembre en la noche, bueno, en la medianoche, ya 25 de diciembre, y eso es lo que a nosotros pues nos han inculcado de cierta manera, y nos damos regalitos porque los Reyes Magos llegaron con regalos, y etcétera, etcétera. Esa es como la mirada que nosotros tenemos del asunto. Resulta que esa misma fecha de 25 de diciembre coincide con el nacimiento del sol, el famoso Sol Invictus, del que se hablaba en la antigua Roma. Entonces es la fiesta del sol. Resulta que esa misma fecha es la fecha del dios Horus en Egipto, ¿sí? O de Zoroastro en la antigua Persia, Dionisio en la Grecia antigua, o sea, entonces es como si a nosotros nos hubiesen vendido una verdad, ¿no? De alguna manera acomodada, digamos, a las celebraciones que tenían los hombres antiguos. Y ahora bajo el nombre de Jesús y la Virgen y San José y los Reyes Magos, ¿sí? No estoy negando que eso haya ocurrido, ¿sí? Lo que les estoy diciendo es que curiosamente se atribuye todo ese tipo de manifestaciones, nacimiento del profeta, nacimiento del Mesías, se atribuye al 25 de diciembre, ¿sí? Y coincide con el nacimiento del sol, con otras celebraciones. Los celtas, por ejemplo, ellos hacían una ceremonia en torno al árbol de la vida y se daban regalos un 25 de diciembre. Entonces es como si en algún momento hubiéramos tomado tradición de allí, tradición de acá, y hubiésemos juntado todo, y el 25 de diciembre quedó la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas es para que nosotros con criterio, con estudio profundo de la historia, de la realidad, podamos nosotros hacer nuestras conjeturas, podamos nosotros plantear nuestras conclusiones, ¿sí? No se trata con la filosofía, muchachos, de venir a acabarle la fe a ustedes, ¿sí? No se trata de generar allí un conflicto con sus familias, que ustedes lleguen y le digan, no, pero es que el profesor dijo que eso no era verdad. No, esa no es la finalidad de esta asignatura. La finalidad de esta asignatura es que nosotros podamos cuestionar, que nosotros nos planteemos la pregunta, que nosotros indaguemos, que nosotros vayamos un poco más allá. ¿En dónde está el conocimiento? ¿En las respuestas o en las preguntas? ¿Qué será fundamental para avanzar en el conocimiento? ¿Una cantidad de información que me suministran o la posibilidad que yo tengo de inquietarme y con nuevas preguntas ir abriendo nuevos caminos de conocimiento? No sé si ustedes han escuchado la frase que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿sí? Ese caminante somos nosotros, ese buscador, esa eterna búsqueda de la sabiduría, ¿sí? Eso es lo que nosotros hacemos, ese trasegar por esta vida, ¿sí? Es precisamente eso. Y estamos aquí y muy seguramente hemos de volver a una fuente que nosotros le llamamos Dios, ¿sí? Y quizás pues todo este trayecto, todo este camino sea pues para que ese mismo Dios se pueda conocer a sí mismo a través de nosotros, ¿sí? Pero en realidad es algo que estamos por descubrir, estamos por caminar hacia ello. No es, digamos las religiones no son la verdad absoluta, pero sí nos ayudan
a ir entendiendo aspectos muy concretos del ser humano. Ustedes se imaginan, por ejemplo, donde no hubiera una idea de un Dios o una idea de la ley, ¿cuál sería el comportamiento del ser humano? ¿Cómo sería esa conducta? Si así nomás hacemos bestialidades. Y esta mañana, por ejemplo, escuché una noticia lamentable que volvieron las casas de pique por allá en Buenaventura, en el puerto de Colombia, que las personas las metían y digamos los que iban a ajustar cuentas, pues literalmente con motosierra y bueno, una cantidad de cosas escalofriantes, ¿sí? Parecen de terror. O sea, el ser humano es capaz de esas bestialidades, pero también es capaz de amar de forma extraordinaria, ¿sí? Entonces, basados en esa naturaleza humana, es que nosotros estamos en esa búsqueda de la sabiduría. Y entonces esa búsqueda es amor profundo, ¿sí? Es la realidad, valga la redundancia, más real que puede existir, ¿sí? Entonces, cuando yo creo que mi verdad es la única que vale y la del otro no, pues me estoy negando una posibilidad para conocer mejor la vida, para conocer mejor la historia, para conocerme mejor a mí mismo, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo realmente les quiero dejar como este mensaje. Es demasiado amplio el tema de la filosofía. Empezar a hablar de filosofía no es tan sencillo porque surgen todas las preguntas que ustedes hicieron el día de hoy, las cuales realmente me alegra que las hagan, ¿sí? Estamos haciendo el ejercicio de filosofar porque podemos nosotros aprender filosofía, aprendernos lo que dicen los autores, cosa que pues ahí va a estar la guía, ustedes pueden buscar por internet. En algunas clases yo les voy a explicar conceptos concretos de los filósofos, pero este ejercicio que estamos haciendo hoy es supremamente valioso porque eso es hacer filosofía, ¿sí? Eso es filosofar, ¿sí? No es hablar carreta, es buscarle un fundamento a las cosas, estamos buscando un camino, no estamos aquí hablando por hablar, no estamos aquí echando chisme, que es que yo pienso que la economía del país va para abajo, que no, que va para arriba, que yo creo que Mancuso mató a no sé quién, que yo creo que Castaño mató a Garzón, que no, que lo mató Uribe, etcétera, etcétera. O sea, todas esas discusiones son superfluas, ¿sí? Nosotros aquí en filosofía estamos buscando un camino, ¿sí? Un camino. Y ese camino lo termina encontrando finalmente cada uno de ustedes. No es realmente el camino del profesor que se los vaya a imponer a sus estudiantes. No, lo que sí hace el profesor es acompañarlo en esa búsqueda de ese camino, ¿sí? Por lo menos decirle a usted, oiga, cuestiónese, pregúntese. Eso que usted está diciendo está bien hasta cierto punto, pero carece de fundamento en esto y en esto, ¿sí? Eso es lo que hacemos con la filosofía. Bueno, muchachos, 1:30 de la tarde y ya es hora de que ustedes se vayan a almorzar. Entonces, muchas gracias. Creo que nos veremos entonces la semana entrante. ¿Listo, muchachos? Gracias a usted. Feliz tarde. Gracias, profesor. Que esté bien. Gracias. Chao, profe. Feliz tarde. Gracias, muchachos. Chao. Feliz tarde. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Feliz tarde. Chao, profe, gracias. Sí.